Este edificio, cuya fachada muestra evidentes huellas del gótico aragonés, alberga a la Generalidad de la Diputación de Valencia. Fue edificado entre los siglos XV y XVI, pero los orígenes de la Generalidad son muy anteriores. Hay que remontarse al siglo XIII, cuando el valeroso rey don Jaime, por antonomasia el Conquistador, liberó a la ciudad del dominio musulmán. Aún existen, celosamente conservados, trofeos y reliquias que conmemoran la hazaña. Esta es la espada del Conquistador. Por sus dimensiones se deduce la fortaleza de su propietario, que medía casi 2 metros. La bandera que mostró la morisma cuando se rindió, y finalmente la llave de la ciudad de Valencia. Jaime I incorporó la región valenciana a la corona de Aragón, pero dotándola de autonomía y fueros propios, sin más vinculación con los restantes territorios de la monarquía a la persona del rey. Este es el llamado Salón Dorado. Allí, como en otras muchas estancias del palacio, artistas y artesanos han dejado huellas de su buen hacer. Todos los monarcas que juraron los fueros son recordados en el Salón de los Reyes. Jaime I, Pedro el Grande, Martín el Humano, Alfonso el Magnánimo, y así a lo largo de la historia, pasando por los Austrias, hasta llegar a Felipe V, el rey de la Casa de Borbón que desposeyó a Valencia de sus fueros. Ahora, casi 3 siglos más tarde, bajo otro rey de la Casa de Borbón, Juan Carlos I, el país valenciano está a punto de recobrar su autonomía. Este es el Salón de las Cortes de la Generalidad del Reino de Valencia. La presidencia estaba compuesta por representantes de los 3 brazos tradicionales, eclesiástico, militar y estado llano. El primero formado por obispos, abades mitrados, comendadores de las órdenes militares y otros clérigos insignes. El brazo militar estaba representado por 40 caballeros. Y finalmente el brazo real, que en Valencia correspondía al estado llano y representaba a las ciudades propiedad de la corona. La representación del rey tenía voz, pero no voto. Los nuevos representantes de la actual Generalidad, libremente elegidos por el pueblo, deberán meditar seriamente en este entronque indudable con el pasado, cuando Valencia era la mayor ciudad de España, y ser leales a todos aquellos que al votarles depositaron en ellos su confianza.